mis estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Camilo Torres Mocarí. En el día de hoy vamos a dar la clase número 3 dentro de nuestro horario escolar de emergente debido a la pandemia del COVID-19. Por cierto, me imagino que no estás olvidando lavar tus manos bien cada instante. Cuídate y cuida a los tuyos. El tema de nuestra clase de lengua castellana es la novela. ¿Qué objetivo tiene esta clase? Tiene por objetivo que tú reconozcas la novela, sus características y su función. Para ello vamos a ver qué es la novela. Bueno, te cuento que la novela es un texto narrativo donde nos recrea un mundo, sea real o sea imaginario, y nos muestran historias, nos muestran un clímax donde se resuelven muchos conflictos y al final nuestro héroe, el protagonista, los resuelve. La novela viene del latín novus, que es igual a nuevo, o de novelle, que significa novedad o interesante. Como ya les dije, la novela es mucho más extensa que el cuento. Ambos géneros son con estructura, personajes, comparten los mismos elementos, pero siendo la novela mucho más extensa en situaciones, en volumen y en elementos. Tiene por estructura un inicio o planteamiento, un nudo y un desenlace. Veamos. En primer lugar vamos a encontrar el planteamiento, o lo que también se denomina inicio. En el planteamiento nos presentan a los personajes. Podemos ver parte de los acontecimientos de los cuales se nos va a hablar en la historia, pero también ya nos muestran el conflicto del que va a tratar la novela. Tenemos el nudo. El nudo es el que mayor número de hojas utiliza, porque es la parte más extensa dentro de la novela. Y en ella actúan los personajes y resuelven y hacen toda la parte del conflicto, y es lo más vibrante de la historia en la novela. Tenemos el desenlace. Muchos de nosotros también lo conocemos como el final de la historia. En este desenlace ya se resuelve el conflicto. Si el conflicto era salvar el mundo de una guerra, pues la han salvado. Y en él nuestros personajes principales salen victoriosos, con mucho más fuerza y más poderosos después de haber atravesado todas estas situaciones del nudo o el clímax. Tenemos que la novela tiene varios elementos, entre ellos el narrador. Pero antes de decirle quién es o qué es el narrador, les quiero recordar que no deben confundir al autor con este. El autor es quien escribió la historia. En Frankenstein, Mary Shelley fue la que escribió este libro, esta gran novela de ciencia ficción. Pero el narrador es la voz ficticia que se inventó el autor o uno de los personajes que nos cuenta la historia. Vamos a ver cuáles son los tipos de narradores que existen en una novela. El primero es el narrador omnisciente, el que actúa como si fuera un dios, que ve a los personajes y que todo lo sabe y todo lo ve, ¿Qué ve? ¿Qué sabe? Como actúa como un dios, conoce los pensamientos, las emociones y hasta las actuaciones que van a realizar nuestros personajes. También tenemos el narrador testigo. El narrador testigo es el que narra lo que le sucede al protagonista. ¿Sí ven? En este caso este sería el protagonista y el testigo es el que narra lo que le acontece a él. Como cuando tú ves una película y vas y llegas al salón de clase y cuentas la película, tú estás siendo narrador testigo, estás contando lo que vistes. Narrador protagonista. El narrador protagonista cuenta su propia historia, cuenta las acciones que él mismo ha tenido dentro de la novela.
El narrador protagonista es cuando, por ejemplo, tú llegas y cuentas una historia espectacular que te acaba de suceder. Y tenemos los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes no solamente son las personas que actúan en la novela. En muchas novelas hay personajes como animales, como objetos, como robots, que hacen acciones, que actúan y que tienen protagonismo. Bueno, estos son los personajes. Y dependiendo del nivel de importancia, los hay en primarios y en secundarios. Y hay protagonistas. Protagonista es el principal dentro de la novela y los secundarios y terciarios le ayudan a él a resolver todos los conflictos que se presentan en la historia. Tenemos un marco escénico. Ustedes ya reconocen esto porque saben que son el tiempo y el espacio. Veamos el marco escénico, el marco temporal o lo que reconocemos como tiempo. Es el número de días, semanas, meses, años o incluso siglos que tardan las acciones en la historia de la novela. Como por ejemplo, 100 años de soledad tarda 100 años en los que los Buendía desarrollan toda su historia de su familia. Y tenemos un marco espacial o lo que nosotros también conocemos como lugares. Este marco espacial son los lugares que se inventa el autor para que los personajes desarrollen sus acciones. Estos lugares o estos espacios pueden ser reales, tomados de la vida real, pueden ser totalmente sacados de la imaginación del escritor o puede tener la combinación de ambos donde el autor elige un espacio o un lugar existente pero le agrega cosas fantásticas. Bueno, jóvenes, después de haber escuchado esta explicación y leyendo la conceptualización que ustedes tienen en la guía número 3, les propongo hacer las siguientes actividades. La número 1 es que hagan un mapa conceptual hablando de lo que es la novela y cuál es su estructura, ¿sí? Inicio, nudo, desenlace, explicando cada una de ellas, esto deben continuarlo, y sus elementos, lo que hemos dicho aquí, espacio, tiempo, narrador, y lo van explicando y lo van esquematizando como ya ustedes han aprendido en clase. La segunda actividad que propongo es la de un crucigrama que les va a ayudar a reafirmar estos conocimientos que han adquirido a través de este tutorial y a través de la guía. Y finalmente, la actividad más espectacular que hay en la guía, y es la de que ustedes en sus casas, muchos ya adquirieron estas dos novelas de ciencia ficción, que son Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne y Frankenstein de Mary Shelley. ¿Qué vamos a hacer con estos textos que tenemos en casa? Vamos a leerlos, a sumergirnos en las historias que aquí nos cuentan estos escritores. Y les propongo luego desarrollar este cuadro. Si no tienes estos libros, no te preocupes. Háblame a mi WhatsApp, me dices qué novela tienes en casa y juntos la vamos a desarrollar. Sigue cuidándote.